Es un gusto estar con ustedes para estudiar este tema tan importante que es aprender a escuchar la voz de Dios. Y para ello voy a pedirles en primer lugar que inclinemos el rostro y tengamos una oración para pedir a Dios que nos acompañe en esta actividad. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus bondades. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestros errores. Y en este momento en que vamos a abrir tu palabra, Señor, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo para que todo lo que acá se diga pueda ser de honra y gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres para nosotros y que podamos ser luces para otros en nuestro diario vivir. Lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en condiciones entonces de comenzar este ejercicio espiritual que significa escuchar la voz de Dios. Quiero decirles en primer lugar que distinguir la voz de Dios no está fácil por una cuestión, yo diría, muy elemental. Hay muchas voces en nuestra mente a lo largo de un día. Por lo tanto, muchos tienden a confundir la voz de Dios con otras voces. Y aquí hay 4 o 5 puntos que yo quiero destacar con ustedes para poder distinguir claramente cuándo es Dios el que nos está hablando. En primer lugar, Dios te va a hablar a tu conciencia, a tu mente, siempre en consecuencia con la palabra de Dios. Es decir, no va a decirte algo que está en contra de lo que la Biblia enseña. Hay coherencia entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por ejemplo, yo creo haber contado alguna vez esta experiencia de un autor que decía de una parejita que se habían encontrado en un motel y entonces oraron diciendo: Señor, si es tu voluntad que nosotros no tengamos relaciones sexuales, por favor haz algo para que eso no suceda. Y por supuesto que no sucedió nada, porque en realidad ellos ya habían tomado una decisión en contra de la palabra de Dios. Y orar para que Dios no haga aquello que no es consecuente con su palabra no tiene sentido. Otro aspecto importante tiene que ver con el conflicto con la sabiduría humana. Es decir, parece ser más de una vez que cuando Dios nos habla o nos indica algo, a veces va incluso en contra de nuestro propio razonamiento. Ya vamos a ver más en detalle esto con el ejemplo que tenemos para estudiar, el caso que les traigo. Pero es curioso. Acuérdate, por ejemplo, en la Biblia nos encontramos con situaciones como esta. Le pide al pueblo de Israel que tienen que tomar la ciudad de Jericó, pero para hacerlo tenían que dar vueltas como una procesión alrededor de la ciudad por 7 días. A ver, conquistar una ciudad se pueden hacer de muchísimas maneras, pero la más inapropiada sería dar vueltas alrededor de la ciudad. No tiene mucho sentido eso. O también a Gedeón, ¿te acuerdas que le pidió que dejara todo el ejército y solamente fuera con 300 soldados a la batalla? Lo cual, visto así, tampoco tenía mucho sentido desde la razón humana porque eran 300 contra miles. Pero no solo eso, tenían que ir golpeando con un cántaro, ¿verdad? y una antorcha, así que las armas quedaban de lugar. Puede sonar medio loco de ratos algunos de los pedidos que Dios hace, porque van en contra de lo que la sabiduría o la razón humana nos diría qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Pero además es un desafío de la fe. Y hay que ejercer fe, por ejemplo, en el caso de Gedeón, te nombraba yo, para avanzar con un plan tan fuera de lo común, ¿sí?
Hay que tener fe, por ejemplo, para caminar sobre las aguas. Pero esto es, yo diría, clave. Cambiemos la palabra fe por otra que es similar, que es confianza. Es decir, con fe, confianza. Cuando Dios nos pide algo, tenemos que confiar en que si Él lo dice, lo va a hacer. Y podemos confiar entonces en obedecer, porque sabemos que Dios no va a fallarnos. El cuarto aspecto que quiero destacar es la sumisión de la naturaleza humana. Esto es muy interesante porque si queremos escuchar la voz de Dios, muy a menudo vamos a tener que dejar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra naturaleza carnal. Por ejemplo, estoy enojado con una persona y me pongo a orar y de pronto Dios me dice a través de mi conciencia o del estudio de la palabra, me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que perdonar. Y vos decís, ¿perdonar con lo que me hizo? ¿Cómo voy a perdonar? Porque en tu naturaleza humana está implícito, está grabado el hecho de que si alguien me hiere, yo voy a reaccionar. Si alguien me ataca, yo me voy a defender. Y cuando Jesús dice, si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra, en términos, digamos, físicos, tú no vas a dejar eso, tu cuerpo reacciona ante el ataque, no vas a poner la otra mejilla. Por eso, cuando habla de sumisión de la naturaleza humana, quiere decir que a veces distinguir, escuchar la voz de Dios nos puede llevar incluso a que dejemos de lado lo que en primera instancia nos daría acción, es decir, nuestro temperamento, nuestro instinto de supervivencia, etc. Es interesante esto porque si tú te acuerdas en la historia, hay muchos casos de gente que fue puesta en la hoguera por seguir a Cristo. Y sin embargo, en los momentos así, cuando te estás quemando, te estás convirtiendo ya en una carne asada, resulta ser que cantaban. O también, ¿te acuerdas el caso de Pablo y Silas en una cárcel con grillos azotados y eran capaces de cantar? Hay algo ahí que rompe esa ley natural de respuesta que da la carne ante la agresión, la respuesta que tiene el cuerpo ante un ataque. Y déjame decirte que esto también tiene que ver con nuestra afición o nuestro deseo de algunos pecados que tienen que ver con la satisfacción del cuerpo. Yo tengo problemas con eso todavía, porque más de una vez oro a Dios y sin embargo mis deseos, mis gustos van en contra de lo que Dios quisiera, y acá hay que hacer algo muy interesante, si ustedes quieren, que es confiar en que no voy a satisfacer los deseos de la carne, dice Pablo, para que el Espíritu pueda hacerse cargo de mí. Y por último se necesita obviamente valentía también. Y esa valentía es indudablemente importante a la vista del cielo. Gedeón tuvo que ser valiente. David tuvo que ser valiente para enfrentar a Goliat. Nos vamos a encontrar con muchos casos en la Biblia que si queremos escuchar la voz de Dios, también va a exigir un acto de valentía. A veces hablarle a una persona que no conocemos y que nos podría maltratar. Vamos sentados en el ómnibus con alguien que jamás en la vida hemos visto y de pronto Dios te dice, háblale acerca de mí. Y tú dices, no, Señor, pero hay que ser valiente. Testificar implica un grado de valentía, desde luego. Así que distinguir la voz de Dios tiene que ver con todos estos aspectos. Pero para eso, para que ustedes vean cómo van estos elementos, vamos a estudiar un caso de la Biblia y les invito a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 22. Noten, versículo 1.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. La Reina Valera utiliza la palabra probar, ¿sí? Pero es interesante que en otras versiones se cambia esa palabra y aparece esta idea. Quería saber Dios si Abraham le era obediente. Fíjate. Y eso me gusta mucho más, porque a veces la palabra prueba está implícita con otras ideas que no siempre son realmente lo que significa esta expresión. A ver, Dios quería ver si Abraham era obediente a su palabra y lo llama, fíjate, ya empieza a hablarle. Él le dice, Abraham, y él responde, heme aquí. Primer acto de obediencia, ¿sí? Heme aquí. No, Señor, ¿sabes qué? Ahora estoy ocupado con otras cosas. ¿Te acuerdas los invitados a las bodas? Tengo que hacer algunos asuntos acá, pero una vez que termine con todo esto, entonces ahí te voy a atender. No, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Primera cuestión acá, ¿te acuerdas lo que estábamos viendo recién? De pronto no tiene sentido esa orden para la razón humana. A ver, pongámoslo en contexto. Era el único hijo de Abraham, era el hijo de la promesa, y ahora Dios dice, ve y sacrifícalo. Que de paso, los sacrificios humanos eran, ¿cómo decirlo?, habituales en la época del Antiguo Testamento en general, y se lo utilizaba a veces como una manera de agradar a los dioses terrenales que se habían inventado los hombres y que Dios no aprobaba. Así que acá tenemos de pronto una especie de choque entre lo que Dios dice o lo que Dios pide y la razón humana. Y Abraham, ¿qué hace ante esto? Pues decide continuar adelante con la orden de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Nota, se estaba actuando en base a la voz de Dios que le dijo tienes que hacer esto y esto y esto. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, estaba llegando al momento más cumbre, si se quiere, de la vida de Isaac y también, yo creo que de Abraham. Ahora, acá puedes ver, de acuerdo a los puntos que estábamos viendo antes, que hace falta ¿cómo sería? Una valentía extrema para seguir adelante con un plan que no estaba en los planes de Abraham. Y aunque el tiempo pasa y fueron 3 días, eso le juega en contra a Abraham porque habrá tenido suficiente tiempo para pensar, ¿y no será que no era la voz de Dios? ¿No será que yo me equivoqué y que tuve una especie de alucinación? No sé, capaz tomó algo y entonces comenzó a alucinar. No tiene sentido esto. 3 días en que yo creo que la cabeza de Abraham estuvo trabajando fuertemente para negarse a esta orden que va en contra de la naturaleza humana, de la carne. El otro punto, ¿te das cuenta? Es decir, lo natural es que ¿cómo vas a sacrificar a tu propio hijo y que es tu único hijo? No, te nace del corazón el no, esto no puede ser así. Pero Abraham sigue adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente hay un elemento que también está nombrado en los puntos anteriores que se va a notar ahora, de ahora en más. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y... es increíble. La Biblia dice, y volveremos a vosotros. ¿Saben cómo se llama eso? Confianza.
en Dios. Fe. A ver, recapitulemos. Tenía que subir al monte, sacrificar a su hijo. Y Abraham le dice a los siervos, ¿saben qué? Nosotros vamos a ir a adorar y vamos a volver. ¿Por qué Abraham habló como habló? No podría haber dicho, miren, ¿saben qué? Vamos a ir y muy probablemente voy a regresar yo solo, pero después les explico. No, volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Y entonces, porque vamos que Isaac era un muchachito de unos 17 años más o menos, de pronto se dio cuenta de que algo estaba raro en esta situación, ¿no? Porque dijo, Padre mío, heme aquí, mi hijo, dijo Abraham, aquí está el fuego, la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces, otra vez, la valentía, la fe. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y esta expresión es muy importante porque nos está indicando también lo que tenemos nosotros como función, como cristianos en esta tierra para con los demás. Es decir, es necesario, Isaac, en otras palabras, que tú también confíes en Dios, de que Dios va a proveer un cordero. No hay a la vista nada, pero hay que confiar en Dios cuando no hay nada a la vista, porque ahí es cuando realmente el poder de Dios se manifiesta. E iban juntos, dice la Biblia, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ahora quiero decirte algo. Abraham ya era de edad avanzada, así que, como vemos aquí, Isaac le ayudó a armar el altar y todos los elementos que eran necesarios, y tiene que haber llegado un momento, la Biblia nos lo dice, en cuanto Abraham le explicó a Isaac el plan. Tiene que haber llegado el momento en que le dijo, bueno, ¿sabes qué? El cordero, hijo mío, eres tú. Y ahora quiero que piensen las diferencias de edades, ¿no? Abraham, un viejo, un anciano, si ustedes quieren, y Isaac, un jovencito con toda la fuerza. Tranquilamente, Isaac, si obedeciera al mandato del cuerpo, de la sobrevivencia, de la carne, como dice la Biblia, podría haber huido de esa situación. Podría haberse escapado fácilmente y dejar ahí a Abraham abandonado. Lo podría haber hecho. Y hasta racionalmente podríamos decir, tiene sentido, ¿no? Está protegiendo su vida, al fin y al cabo, él no fue el que recibió el mandato. Podríamos argumentar muchísimo. Sin embargo, aquí aparece un hecho, y es que y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Saben? Quiero decirles algo. Muchas veces hablamos de la fe de Abraham, pero déjenme decirles que acá también aparece la fe de Isaac. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que nos sacrifiquen así sin más ni más. Volviendo al tema de los mártires, cuando sucedía esas cuestiones que tenían que dar la vida por Cristo, había un sentido allí, y además el Espíritu Santo manifestándose para testimonio a todas esas personas que iban a sacrificar a estos hijos de Dios. Tiene sentido porque él mismo los imbuía del poder como les decía, cantar en la hoguera. Pero acá no hay tal cosa, es decir, no vemos nosotros, de acuerdo al relato bíblico, de que de pronto el Espíritu haya aparecido y le haya dicho, un ángel le haya explicado a Isaac cómo era la cuestión. Acá hay fe, hay confianza, incluso en Isaac. Así que habría que hablar de la fe de Isaac. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿ves? Otra vez, distinguir la voz de Dios. Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste
tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Cuántas son las posibilidades, queridos, de que vayas caminando y subas a un monte y te encuentres a un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos? Dime, hablemos estadísticamente, ¿cuántas posibilidades hay que justo en el momento en que tú necesites encontrar un animal para el sacrificio, allí esté a tus espaldas, justo ahí, como diciendo, hey, aquí estoy, estaba esperando que llegaras? Es increíble. Cuando nos ponemos en la mano de Dios y comenzamos a distinguir esa voz de Dios hablándonos, que nos lleva por camino de obediencia a la palabra de Dios, entonces entras en una dimensión totalmente nueva y empiezan, mejor dicho, a suceder cosas en tu vida, como esta casualidad de que el carnero estaba allí en el zarzal con sus cuernos enredados en el mismo. Entonces fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hay una lección espiritual que no está en el contexto de lo que estamos hablando, pero necesito decirles, porque en este caso Dios me dijo, diles esto también. Este hecho de que Abraham tuviera que sacrificar a su hijo, en realidad tiene una connotación a lo largo de la historia, porque muchos años después sucedió la misma situación, pero con una dimensión totalmente diferente. En un punto de la historia, Dios también estuvo en la circunstancia de Abraham, tenía que sacrificar a su hijo. Y aquí aparece algo sensacional, ¿sabes? Porque para Abraham hubo un carnero que estuvo allí atrás de él, enredado sus cuernos en el zarzal, pero para Dios no hubo tal carnero, no hubo tal animal que suplantara la muerte de su hijo. Así que lo de Abraham fue un ejemplo, una muestra de los sentimientos y de la situación en la que años después se iba a encontrar Dios. Y Dios tuvo que sacrificar a su hijo para que tú y yo podamos hoy entender cuáles son los planes de Dios para con cada uno de nosotros. El punto es que cuando sacrifica Abraham al carnero, entonces le da un nombre a ese lugar, versículo 15, y dice, este lugar se va a llamar Jehová proveerá. A ver, lo que estoy tratando de decirte es que cuando aprendemos a distinguir la voz de Dios y obedecemos a esa voz, quiero decirte que Dios va a proveer para todo y para todas y cada una de tus necesidades personales, familiares, porque Dios es fiel. Dios no falla. Dios cumple. El punto es que entonces, para distinguir la voz de Dios, tenemos que saber que Él nos va a siempre a guiar por el lado del bien, por el lado de lo que la palabra de Dios indica. Nos va a ayudar a tener valentía también. Nos va a proveer de fuerza, de fe, de confianza. Nos va a ayudar a no dejarnos guiar por los sentimientos o por las necesidades de pronto de sobrevivencia o de proteger nuestro cuerpo. Todo eso queda bajo su control. Y lo más importante, cuando avanzamos en las cosas cotidianas, en la vida cotidiana, en el diario vivir, vamos a decir como Isaías 30:21, ¿no? Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, oye, no es por acá, ve por aquí, este es el camino. Una persona te habla
y la voz de Dios te va a decir, no le digas esto, dile esto otro. La voz de Dios te va a indicar, como le indicó por ejemplo a Nehemías cuando estaba frente al rey, y el rey le dijo, ¿qué necesitas? Y Nehemías, que había planificado, pero que tenía ya en su mente todo armado, de pronto dijo, necesito, y ustedes saben toda la historia, todas las cosas que le dijo tal cual, él las había planificado, sí, las había planificado, pero en ese momento, que es un momento, yo diría muy crítico para la vida de Nehemías, porque recuerden ustedes que Nehemías sabía que si el rey veía que tenía la cara triste, podía mandarlo a matar directamente. Así que cuando estés en una situación así, de pronto tú puedes planificar muchas cosas, pero capaz que lo que dices ahí no tiene nada que ver con lo que habías planificado. Sin embargo, el Espíritu de Dios es capaz de hacerte distinguir incluso, ¿sí? ¿Qué tienes que decir y qué no? Porque así funciona la voz de Dios. Por eso es que dice que en los tiempos finales no te preocupes por qué es lo que vas a decir frente a magistrados y autoridades, porque el mismo Dios te va a decir en ese momento qué es lo que tienes que decirles. ¡Wow! Así es Dios. Entonces, vas a escuchar esa palabra y te va a decir, este es el camino, anda por él. Ahora bien, ¿cómo hacemos para escuchar esa voz? Yo les decía a ustedes al principio, hay muchas interferencias a veces, pero hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, expectativa, es decir, esperar que Dios va a decirnos algo, porque si no, no tiene mucho sentido. Y esa expectativa significa estar dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. En segundo lugar, y esto es interesantísimo, en una vida tan agitada como la que llevamos en general, aprender a estar quietos, en la quietud. ¿Se acuerdan la experiencia de Elías? Estaba solito, creía que ya era el único cristiano en toda la tierra, era el único que todavía amaba a Dios, y resulta que Dios se le manifiesta. Primero viene un terremoto y después un gran viento. Nada, en eso, ahí no estaba Dios. Dios estaba en el silbo apacible, en la quietud. Sí. No es en el ajetreo de las grandes ciudades donde vamos a escuchar fácilmente la voz de Dios. Tenemos que retirarnos, estar en un lugar quietos. Otro aspecto tiene que ver con la paciencia. A veces queremos que Dios nos diga ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Dios a veces tiene otros planes, a veces, como ustedes saben, puede decirnos que nos quedemos tranquilos, que esperemos un poco. Y otras veces, de pronto, nos dice ahí, inmediatamente, haz esto, haz lo otro. Pero mayormente tenemos que ser pacientes, porque los planes y los tiempos de Dios muchas veces, muchísimas veces, difieren de nuestro tiempo. Me acuerdo, como yo creo haberles contado alguna vez, estar ansioso por llegar al aeropuerto porque el avión se me iba a ir, y Dios que me dice, tranquilo, paciencia, ¿no? Ya va a suceder lo que quieres, pero tienes que ser paciente. A las personas que somos un tanto ansiosas, que nos gusta tener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor, el ser paciente cuando tú estás orando por algo de pronto y no parece haber demasiado resultado, este es un ejercicio espiritual. Esperar en Dios. ¿Cómo esperó Abraham? Que le dijo, no te preocupes, no tenemos cordero acá, pero Dios va a proveer. Sé paciente. El otro aspecto interesantísimo, que ya lo reiteré varias veces, es la confianza. Es decir, si yo quiero escuchar la voz de Dios, pues confío en que esa voz es de Dios y que me va a ayudar, y que yo tengo que ejercer fe de que esa voz es para mi propio bien, para que si yo la obedezco, entonces todo vaya de 10, como hablábamos la otra vez. Muy bien. El punto es que escuchar la voz de Dios, fíjense lo que dice el espíritu de profecía. Los que decidan no hacer, ¿ves? En ningún ramo, o sea, en lo laboral, en lo sentimental, en lo vocacional,
en tu preparación profesional. Los que decidan no hacer nada que desagrade a Dios sabrán, después de presentarle el caso, cuál es el camino que vas a seguir. Claramente. No, fíjate que la tía White no dice, más o menos, les va a dar una noción, les va a dar ciertas ideas como para que ustedes vayan avanzando. No, la palabra que usa es exactamente el camino que tienes que seguir. ¡Wow! Es que Dios es alguien muy personal, ¿saben? Nos conoce de la punta de los pies hasta la punta del último de tus cabellos. Te conoce tanto, que sabe exactamente lo que tienes que hacer y te lo va a decir si estás dispuesto a no desagradarle. Ese es Dios. Y además, déjenme decirles, ya para ir terminando, ¿cómo hacemos para ponernos en sintonía, para distinguir y para escuchar esa voz de Dios? Bueno, yo quiero decirles que personalmente siento que hay 3 cosas fundamentales. Primero, el culto personal. Si tú no tienes una relación diaria con Dios, y te lo estoy diciendo desde un punto de vista de un ser humano común, así como vos, yo tengo mis dificultades para armar un culto personal consistente, cotidiano. Porque a veces, viste, hay cosas que hay que hacer, obligaciones que hay que cumplir, responsabilidades que hay que hacerse cargo, y entonces el culto, bueno, puede esperar. No, cuanto antes hagas la decisión de que el culto personal es lo primero de lo primero, todos los días, esto te va a ir capacitando para escuchar la voz de Dios, porque quiero decirte que la palabra de Dios, que aunque está escrita, se transforma en auditiva cuando te habla la conciencia. Esa voz la vas a empezar a ir conociendo en la medida en que estés haciendo tu culto personal, estés estudiando la Biblia de manera individual. Es decir, no podemos pretender que Dios nos hable, que tengamos una comunión con Él, si no nos dedicamos, si no dedicamos tiempo a estar con Él. Esta es una verdad casi básica, elemental de la vida cristiana, pero vamos, que la mayoría de los cristianos no somos consecuentes con este aspecto. El otro asunto tiene que ver con la oración individual. Y para tomar este punto en su debida importancia, te lo presento de esta manera. Muchas veces estamos nosotros en una situación estamos en un grupo, alguien ora, comenzamos las tareas del día. Y capaz que no hemos orado individualmente. Y el orar individualmente es ponernos en contacto directo con el cielo. Es más, Elena de White habla de que en la oración se produce una comunicación directa con el cielo y parece, según palabras de ella, que se impresionan el sistema nervioso neuronal de nuestra mente en el momento de establecer relación con nuestro Dios a través de la oración. Es decir, la oración individual, yo no tengo nada obviamente contra la oración así grupal, ¿no? Que se da en la iglesia y demás, está todo muy bien, pero si no hay oración individual, ¿cómo va a suceder esa comunicación? Dios te habla a través de la Biblia, a través de las circunstancias, ya hemos visto esas cosas, pero la oración es donde tú le hablas a Dios. Y tú le cuentas tus problemas, y tú le cuentas tus alegrías, y tú le cuentas absolutamente todo, y entonces se establece allí una relación en la cual Dios también escucha y dice, ¿sabes qué, Jorge? Eso que me dijiste el otro día lo estoy manejando de otra manera, no como tú pensabas, pero va a salir. ¡Wow! Pero si tú no le has dicho nada a Dios, ¿cómo va a decirte Dios? ¿Sabes qué? Porque jamás Dios se va a meter en tus cosas si tú no le permites, obviamente. Dios es un caballero. Y estar atento a la voz de Dios, es decir, una vez que yo oro y pongo todas mis penas y mis alegrías y
todo lo que siento en la mano de Dios y empiezo mi día, entonces estar atento a la voz de Dios, porque en el momento específico, esa es una calidad que tiene el Espíritu en ese sentido, en el momento justo, preciso, adecuado, exacto, ahí te va a decir, ¿sabes qué, Jorge? Haz esto. ¿Sabes qué, María? No te vayas por acá. ¿Sabes qué, Juan? Dile a este muchacho tal cosa. Oye, Claudia, mira, quédate callado, no le digas nada. Es decir, si estás en sintonía, la voz de Dios va a aparecer, va a aparecer. Y mira lo que dice esta cita, que es increíble. Debemos oírle individualmente, hablarnos al corazón. ¿Ves? Se trata de una relación en la cual Dios me quiere hablar de forma individual, cuando todas las demás voces estén acalladas. Por eso la necesidad de estar solos en contacto con tu Dios, ¿sí? En la quietud esperamos delante de Él, cuando el silencio del alma hace distinta o más distinta la voz de Dios. ¿Ves? No se puede escuchar en el murmullo, en la estridencia de un montón de voces. No. Es cuando estamos quietos y esperamos, paciencia, delante de Él. El silencio del alma, cuando se acallan todas las voces, cuando tú dices, Señor, por favor, háblame. Produce en mi alma, Señor, esa satisfacción y ese gozo de estar aprendiendo a escuchar tu voz. En esos momentos la voz de Dios se hace distinta y clara. El mandato bíblico es estar quietos y conocer, lo dice Salmos. Es decir, lo que pasa es que muchas veces tenemos una mala costumbre. Oramos de pronto, presentamos nuestras peticiones, derramamos nuestra alma delante de Dios y inmediatamente en el nombre de Jesús, amén, nos levantamos y arrancamos el día. No, dice la tía White, quédate quieto un poco más, unos minutos más para que Dios te pueda hablar. Es como si hicieras una llamada telefónica a alguien y le dices, mira, tengo este problema, necesito esta cuestión, no sé cómo resolver esto, me gustaría que me ayudaras con esto otro y también aquello de más allá. Y vamos que muchas veces esto tiene el problema de que son puros pedidos y de pronto parece que Dios es como un cajero automático donde vamos y retiramos lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, son todas estas cuestiones, listo, bye, tac, y cerra. Y entonces, imagínate el otro que te está escuchando y te quería decir que, pling, se acabó la comunicación. No funciona así. Tenemos que esperar. Y Dios te va a hablar individualmente y con la claridad como para que tú digas, ajá, entiendo. Recuerda que esa claridad, esa orden que Dios da siempre está en relación con la palabra de Dios. Hay, por decirlo así, una consecuencia natural. Siempre que Dios hable, va a ser en coincidencia total con lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Bien, ya como para ir terminando, quería dejarte dos pasajes, mejor dicho, un pasaje bíblico, pero tomado desde dos traducciones de la Biblia diferentes. ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? Dice Isaías 48:18, si hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha, que puede ser traducido como felicidad, tu felicidad habría sido como un río. ¿Y qué con los problemas, con las dificultades de la vida? Y tu victoria sería como las olas del mar. Sabes que yo me gusta la playa y el mar, y más de una vez estoy sentado y miro las olas. He tenido la suerte de estar en ciertos lugares por ahí, por Oaxaca, por ejemplo, donde hay acantilados, ¿no? Y las olas golpean con una fuerza increíble, y yo miraba esas olas y me acordaba y pensaba, wow, tus victorias son como las olas del mar. Yo dije, bueno, en algún momento se van a acabar. No, van
van, golpean contra la roca y siguen interminablemente, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Esas olas del mar no se acaban. Así van a ser, dice la Biblia, tus victorias, si atiendes la voz de Dios. Pero fíjate qué interesante otra traducción. Esta es de la traducción al lenguaje actual. Ojalá me hubieras hecho caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces habrías sido muy feliz. Está interesante esto porque está en un tiempo pasado, ¿no? Ojalá me hubieras hecho caso, pero la invitación de Dios es: venid a mí hoy. ¿Quiénes? Nosotros, los necesitados, sus hijos. Los que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Así que podríamos rediseñar este versículo y decir: ojalá me escuches, porque entonces tu vida será muy feliz. Eso es palabra de Dios, y Dios no falla. Que Dios te bendiga y que puedas conocer a nuestro querido Padre de tal manera que establezcamos una amistad en la cual nos podamos ir comunicando todo el día, porque Dios nos habla a cada instante, buscando mantener una comunicación fluida para que seamos felices. Amén.